Audio preguntas de Geografía de Grandes Espacios Mundiales, tema 5. Asia Meridional y Oriental. ¿Por qué se afirma que en Asia Meridional y Oriental existe un complejo relieve? ¿Cuáles son los principales conjuntos montañosos? El relieve de Asia Meridional y Oriental tiene tres dominios morfogeológicos diferenciados: las grandes cordilleras montañosas, los fragmentos de zócalo recubiertos de grandes mesetas y las grandes llanuras aluviales y cuencas sedimentarias, además de las grandes cordilleras de esta región, forman parte del sistema alpino himalayo con dirección este-oeste. La península anatólica está franqueada al sur por los montes Taurus y al norte los montes Pónticos, con un sector oriental más vigoroso que el occidental. Al este, los montes Taurus y Pónticos se unen en el nudo de Armenia, relieve complejo cuya principal cima es el Ararat. Son un conjunto de montañas y mesetas con profundos valles fluviales y lagos salados, como el Van en Turquía. En estas tierras de copiosas precipitaciones nacen los ríos Tigris y Éufrates. La meseta de Irán está rodeada por dos arcos montañosos alpinos, el Erbuz al norte, con su cima el Demevend, y el Zagros al sur, como mayor conjunto de cadenas plegadas paralelas del mundo, que separa las costas del Golfo Pérsico y de Omán, y cuya estructura geológica le confiere una gran riqueza petrolífera. Ambas cordilleras se aproximan hasta coincidir con la meseta de Pamir. El Himalaya forma una gran barrera entre India y Tíbet en la China y una frontera humana y climática con algunos pasos al oeste como Afganistán y Cachemira, que alberga el mayor techo del mundo y como es el Everest. En el sureste asiático, las montañas son una continuidad de las cadenas del Himalaya, situadas junto a las fosas del Índico y del Pacífico. ¿Qué significa que en el Próximo Oriente y Medio Oriente el dominio predominante es desértico? La situación de gran parte del territorio está bajo el dominio de las altas presiones subtropicales y explica la enorme extensión de desiertos cálidos que desde el Sáhara van por la península arábiga y el Golfo Pérsico hasta el Sind en Pakistán meridional. El área de los climas de los desiertos zonales cálidos vinculados a la estabilidad de las altas presiones subtropicales afecta a una amplia franja desde la península arábiga hasta el valle del Indo y se caracteriza por grandes oscilaciones térmicas diarias, acusada sequía y temperaturas muy elevadas, no presentando condiciones favorables para la vida vegetal. El desierto de Rub al-Khali en Arabia Saudí es considerado como tierra vacía, la región de grandes arenas donde las condiciones bioclimáticas llegan a ser insoportables. Tan solo los oasis proporcionan agua para pequeñas comunidades agrícolas. La escasez de agua y de lluvias, la evaporación y los suelos arenosos imposibilitan cursos de agua regulares. Las aguas discurren por cauces esporádicos, llamados wadis, en una breve estación lluviosa y permanecen secos el resto del año, no teniendo salida al mar. El semidesierto de Rajastán en Ahmedabad y el desierto de Thar en Karachi son la extremidad oriental de los desiertos subtropicales afroasiáticos. Localice y explique el fenómeno del monzón. El subcontinente indio, el sureste asiático continental hasta la cuenca del Yangtze-Kiang y el sureste asiático insular están sometidos a la circulación de los monzones, cuyo mecanismo regulador, lo que no es más que una anomalía de la circulación atmosférica, permite a la mayor parte de la población del sudeste asiático habitar en las mismas latitudes que los desiertos de Arabia y del Sáhara.
El Valle del Indo marca la separación entre los desiertos afroasiáticos y el Asia de las lluvias con fuertes densidades humanas. La anomalía atmosférica está relacionada con la enorme barrera de Himalaya que interfiere en el desplazamiento latitudinal de la corriente del jet stream. Al desplazarse al norte, en la estación estival, permite la entrada de vientos del suroeste cargados de humedad. En cambio, en invierno se fragmenta y favorece la situación de altas presiones en el norte del subcontinente indio que impiden las precipitaciones. ¿Qué medios utilizan los países del Próximo y Medio Oriente para controlar y aprovechar la escasez de agua? ¿Por qué en esta zona del planeta el agua es un recurso tan escaso? Esta área es el de los climas de los desiertos zonales cálidos vinculados a la estabilidad de las altas presiones subtropicales. La escasez de lluvias, la evaporación y los suelos arenosos imposibilitan cursos de agua regulares. La mala calidad de los suelos, su salinidad y la erosión son otros factores negativos. Las principales áreas agrícolas se sitúan en los valles fluviales y oasis. Desde hace milenios han practicado sistemas de regadío aprovechando el caudal de los ríos mediante presas y diques que canalizan el agua, mediante construcciones de galerías subterráneas que transportan el agua a gran distancia, como los canats, o mediante norias que elevan el agua de los ríos o la perforación de pozos para capturar aguas subterráneas. En las regiones donde sus características lo permiten, se sustituyen los antiguos sistemas por bombas a motor que se construyen por bombas a motor y se construyen también embalses para ampliar las zonas regadas. Arabia Saudí inició costosas obras para potenciar la difusión y extensión de las superficies de regadío en áreas desérticas a través de un sistema de pivotes de aspersión que extraen el agua de las capas freáticas. La llanura de Hassa, Rihat, el Gran Nefut y Al-Rub al-Khali son las regiones favorecidas. En los Emiratos Árabes, merced de las rentas petrolíferas, se desarrolla una agricultura periurbana hidropónica de frutas y legumbres. ¿Cuáles son las principales dificultades que encontramos en el mundo rural en el espacio árido de Asia suroccidental? Explícalos. Excepto las zonas mediterránea y montañosas del norte, el territorio del Próximo y Medio Oriente está en la franja de desiertos cálidos del hemisferio norte. El pastoreo nómada ha sido durante siglos la principal forma de uso del territorio y la actividad agraria por excelencia. Los factores que dificultan la expansión agrícola son la extrema escasez de precipitaciones y su irregularidad, la mala calidad de los suelos, la elevada salinidad y la creciente erosión. Las áreas agrícolas se localizan en valles fluviales y oasis. Los cereales ocupan casi 50% de la superficie cultivada. Es todavía una agricultura tradicional con largos periodos de barbecho que, salvo en Turquía y regiones puntuales, brinda bajos rendimientos por débil empleo de abonos, escasa selección de semillas, mala localización y excesivo uso de barbecho. Otros cultivos son el olivo, la vid, la higuera, frutales, agrios, palmera datilera, té, tabaco, café y algodón. Sus enormes zonas montañosas, esteparias y desérticas dan lugar a inmensos espacios sin cultivos dedicados a los pastos. La cifra de camellos ha disminuido por la sedentarización de tribus nómadas y por la competencia del camión. Irán, Turquía y Afganistán son los que cuentan con una mayor cabaña ganadera. La piel de cordero es importante para la confección de abrigos y tapices. En general es una ganadería extensiva con rendimientos muy bajos. Aún así, el mundo rural está sufriendo grandes cambios por la extensión, difusión y modernización del regadío y la construcción de embalses.
Excepto Turquía, los países no son autosuficientes y deben recurrir a la importación. ¿Qué importancia tiene la agricultura para el subcontinente indio y sureste asiático? El peso de la agricultura es notable en todos los países de Asia meridional, aunque no en todos tiene la misma trascendencia económica, pues puede depender del papel que juegue en la alimentación, en las exportaciones o de la mayor o menor diversificación de las producciones. Las favorables condiciones naturales de este espacio geográfico permiten grandes producciones agrícolas como el arroz, que ocupa el primer lugar y está presente en toda Asia meridional. En algunos países ocupa más del 50% de la superficie agrícola útil, como Indonesia, Tailandia, Filipinas y Vietnam. Aquí se sitúan varios de los grandes productores mundiales: India, con una cuarta parte de la superficie agrícola útil, Indonesia, Vietnam, Bangladesh, Tailandia, y los tres primeros exportadores, que son Tailandia, Malasia y Vietnam. El trigo se da en suelos fértiles y bien adaptados a los inviernos del norte de la India, 15% de la superficie agrícola y segundo productor mundial, y Pakistán, una tercera parte de la superficie cultivada. El mijo en suelos más pobres y con precipitaciones escasas. El yute con India y Bangladesh como primeros productos mundiales. Cacahuete en la India, té con 3 de los 5 grandes productores mundiales, India, Sri Lanka e Indonesia, la caña de azúcar en India, Pakistán y Tailandia, el caucho natural en Tailandia, Malasia e Indonesia, 3/4 partes de la producción mundial, y frutas tropicales en India, Tailandia y Malasia. ¿Qué tipos de agricultura encontramos en la India y sureste asiático? 3 factores determinan las diferencias de los tipos de agricultura que se practican en Asia meridional: el volumen y distribución de precipitaciones, el nivel de desarrollo cultural y étnico de las sociedades y el grado de integración en el mercado mundial. Entre los sistemas agrarios tradicionales figuran la agricultura itinerante de rozas, marginal, solo posible en regiones tropicales húmedas donde el bosque se genera fácilmente. Este sistema se da en montañas y mesetas húmedas del Deccan, Himalaya Oriental, Birmania, Vietnam, Laos y en bosques de los archipiélagos malayos. Es una agricultura muy extensiva, practicada por minorías étnicas, bien adaptadas al medio. Es un sistema en retroceso, prohibido en la India e Indonesia. La ganadería extensiva del Deccan es el tipo de vida arcaico y en fuerte retroceso por falta de un medio natural apropiado. En los subdesiertos de Pakistán, la ganadería ovina y la cría de caballos disfrutan de un mayor desarrollo. La agricultura sedentaria de secano está motivada por la escasez de lluvias que obliga al barbecho y tiene poco rendimiento. Es la agricultura de arroz seco, mijo, sorgo, maíz, mandioca, ñame y leguminosas en el Deccan y sureste asiático peninsular. Entre todos estos sistemas, el arrozal de regadío es indispensable para la explotación intensiva de la tierra en Asia meridional y crea condiciones excelentes para la conservación de los suelos. El regadío tradicional puede ser por inundación, llegada de lluvias o por el control de agua por presas y pozos. Comente la siguiente expresión: el desafío de alimentar al 22% de población mundial con el 7% de tierras cultivadas. ¿A qué país se está refiriendo? ¿Por qué ocurre dicha situación en dicho país? Se está refiriendo en concreto a China, que ha sido un país rural en el que una alimentación tradicionalmente cerealista ha propiciado la concentración de la población en los escasos espacios fértiles que disponía, siendo un desafío alimentar a tanta ingente población. La agricultura tradicional intensiva se caracteriza por un minucioso y extremo cuidado de las plantas que necesita mucha mano de obra con una productividad muy baja. Un rasgo importante que caracteriza a la agricultura china de los últimos años
es la diversificación de su producción vegetal, el aumento de la producción animal y su paulatina integración en la agricultura. La población china ha sido eminentemente vegetariana. La producción vegetal necesitaba estar destinada en su totalidad a la alimentación de la población cada vez más numerosa. Así se llegaba incluso a considerar a la ganadería como competidora en el consumo de cereales que eran demandados por la densa población. Si a ello añadimos la poca extensión que tienen los prados y pastos en todo el territorio, no es de extrañar que el sector ganadero no fuera significativo. La cabaña porcina y la avicultura siguen siendo los dos subsectores ganaderos más extendidos por todo el territorio, pues dada su alimentación omnívora, cerdos y aves se adaptan muy bien a la vida agrícola china. Las proteínas necesarias para una dieta equilibrada se complementan con el consumo de productos pesqueros, cuya producción ha aumentado en los últimos años. Principales consecuencias de la colonización del subcontinente indio y sureste asiático. A esta amalgama de pueblos y culturas se añadieron las influencias de colonizadores occidentales que se iniciaron a finales del siglo XV y se intensificaron en el siglo XIX y XX y han sido determinantes para la construcción de los estados actuales. En el subcontinente indio los ingleses fueron los únicos colonizadores, dando unidad al inmenso territorio. En el sureste asiático fueron varios países, los países europeos, que intervinieron en la conquista, estableciéndose una división que dará lugar a la fragmentación política actual. Los franceses ocuparon Indochina central y oriental, los británicos ocuparon Birmania y la península de Malaca. Entre unos y otros se quedó el reino de Siam, Tailandia, como estado tapón independiente. Los holandeses consolidaron su área de influencia en Insulindia, Indonesia. Los portugueses solo conservaron Macao y la parte oriental de la isla de Timor. Y los españoles dominaron Filipinas hasta 1898, que pasó a poder de Estados Unidos. Con la colonización se implanta una nueva urbanización en Damero y surgen barrios europeos en las ciudades antiguas. La agricultura de plantación y el modelo productivo dedicado a la exportación de productos agrarios. El mapa político actual surge con la división que se produce en el momento de la descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. Regiones agrarias chinas y principales producciones. Podemos diferenciar dos grandes áreas. Una sería la China oriental y la otra la China occidental. La China oriental posee las mejores condiciones naturales para el desarrollo agrario y se conoce como la China agrícola, con larga tradición y en la que los cereales constituyen la base del cultivo. En el norte se recogen 3 cosechas en 2 años de trigo, arroz y gaoliang, y en el centro se recoge trigo en invierno y arroz en verano, y en el sur se recoge doble y a veces triple cosecha anual de arroz. Al contrario, en la China occidental, la aridez y los suelos mediocres dificultan las faenas agrícolas, concentradas en pequeños enclaves puntuales. Desde hace milenios el arroz se cultiva en tierras de la gran llanura del norte y desde allí se extendió a toda la cuenca del Yangtze y tierras bajas de Xinjiang. Hoy sigue siendo el cultivo principal. La oposición entre la China del arroz y la China del trigo ya no es tan precisa por uso de mejores semillas y extensión de regadío, que supone la difusión de ambos cultivos más allá de sus límites tradicionales. El mijo de verano y suelos mediocres fue un cultivo tradicional en la China del norte. Otro cultivo tradicional es el gaoliang, un tipo de sorgo que en las tierras del norte se alterna con el trigo de invierno. China es el principal productor mundial de trigo, seguido de la India y Estados Unidos. Entre las plantas oleaginosas destacan la colza y la soja, de la que es cuarto productor mundial, destacando las llanuras de Manchuria.
El campesino ha cultivado tres arbustos que forman parte de su cultura: el algodón para la ropa, el té, bebida nacional y primera exportadora mundial, y la morera, la seda. ¿Qué causas han provocado el elevado crecimiento demográfico en Asia Meridional y Oriental? Explíquelas. Las difíciles condiciones naturales limitaron a la población, que hubo de instalarse en los valles fluviales, mientras que en las tierras áridas son hoy vacíos demográficos. Tradicionalmente, el moderado crecimiento de la población se debía a tasas de mortalidad muy elevadas, lo que suponía un crecimiento moderado a pesar de las altas tasas de fecundidad. Hay que añadir que los periodos de decrecimiento provocados por guerras, epidemias o hambres. No obstante, las mejoras sanitarias han conllevado un descenso brusco de las tasas de mortalidad, aunque hay excepciones como Afganistán o Irak, mientras se mantienen unas altas tasas de natalidad. El comportamiento pronatalista se debe, entre otros motivos, al carácter religioso, a pesar de que en la actualidad hay un descenso notable a causa del retraso en la edad del matrimonio, la incorporación de la mujer al mercado laboral y las medidas anticonceptivas, aunque hay países como Yemen en los que hay una media de más de 4 hijos por mujer. Así, el crecimiento demográfico, aún descendiendo, en los últimos años sigue siendo alto, superior al 2% anual en la mitad de los países del sur de Asia. ¿En qué ha consistido la denominada explosión urbana en el Próximo y Medio Oriente? La explosión urbana es un término sociodemográfico que hace referencia al acelerado crecimiento urbano, especialmente en la segunda mitad del siglo XX. En el caso del Próximo y Medio Oriente, la tasa media de urbanización ha alcanzado el 80%, situándose como uno de los espacios más urbanizados del tercer mundo, por delante del resto de Asia y África, aunque a cierta distancia aún de América Latina. Sin embargo, los contrastes son enormes. Yemen y Afganistán registran menos del 30%, mientras que países petroleros como Kuwait o Qatar superan el 90%, al igual que Israel, un 92%. En un principio fueron las grandes capitales las que atrajeron mayor número de población y crecieron desmesuradamente. Hoy en día el mayor crecimiento de las ciudades medianas y pequeñas ha supuesto que la macrocefalia se atenúe, si bien esta situación predomina en la mayoría de países. El 34% de la población libanesa vive en Beirut. Turquía es el país con mayor número de ciudades millonarias y con el sistema urbano más equilibrado, ya que la cúspide de la pirámide urbana está ocupada por dos ciudades, Estambul y Ankara. La tasa de urbanización del subcontinente indio, del sureste asiático y de China es todavía muy baja comparada con el Próximo y Medio Oriente. ¿Cuáles son las principales características de la estructura urbana en el Próximo y Medio Oriente? En la formación de la trama urbana han intervenido la herencia de las ciudades tradicionales, la colonización europea, la industrialización y la apertura de estos países a la economía mundial. En el Próximo y Medio Oriente la herencia histórica está presente y la construcción tiene al desarrollo horizontal, donde solo sobresalen los minaretes en el conjunto arricimado de casas bajas, con muros cegados para preservar la intimidad y protegerse del calor. Hay una diferencia notable entre los espacios públicos y los privados, y las ciudades se encuentran segregadas en barrios homogéneos, ya sea por origen, etnolingüística o profesión. El zoco o bazar es la zona comercial por excelencia y la ciudad vive del comercio y del artesanado. Se crean barrios nuevos, pues el resto de la ciudad se moderniza y expande su perímetro. Con la colonización europea se implanta la urbanización en Damero y surgen barrios europeos. En los estados petrolíferos la población es cada vez menos musulmana y menos integrada, y las ciudades presentan una estructura urbana dualista con elegantes barrios occidentales
que ocultan los rasgos de la población autóctona. Asimismo, la inmigración marginal y descontrolada es un factor importante tras la emigración rural. Localización de las altas densidades en el subcontinente indio y causas que las explican. El subcontinente indio presenta altas densidades, 337 habitantes por kilómetro cuadrado de media, y estas altas densidades están relacionadas con tres factores. 1. Condiciones ecológicas favorables a la ricicultura. 2. Estructuras de organización políticas evolucionadas. Y 3. Actividades económicas modernas. Las altas densidades aparecen en las regiones llanas y litorales del subcontinente indio, de Indochina y algunas islas malayas. Se alcanzan las densidades rurales más altas del mundo, con más de 1000 habitantes por kilómetro cuadrado en Bengala. Densidades superiores a 500 habitantes por kilómetro cuadrado aparecen en la llanura indo-ganguética, lo que es el gran delta del Ganges, Brahmaputra y la desembocadura del río Indo, y no se hubiera podido mantener las altas densidades sin estructuras políticas fuertes y capaces de realizar grandes obras de infraestructura. Por ello, en el sureste asiático, las altas y bajas densidades tienen que ver con áreas etnolingüísticas que revelan sistemas sociales y políticos muy diferenciados. A los suelos fértiles y lluvias abundantes, junto con estructuras de organización espacial, hay que añadir otros factores, como pueden ser la explotación minera, el avance de la industrialización en Bengala Occidental y el proceso de urbanización que se ha acelerado en todas partes, generando densidades superiores a 2000 habitantes por kilómetro cuadrado, como en Calcuta, Bombay, Madras o Nueva Delhi. ¿Cómo han surgido y cómo han crecido las ciudades del sureste asiático? Los primeros núcleos urbanos del sureste asiático surgen como lugar de desarrollo de funciones artesanales, comerciales, administrativas, religiosas, defensivas y de servicios varios a la población rural de los grandes espacios densamente poblados, coincidentes con llanuras aluviales y ricícolas. Desde ellos se articulan las primeras ciudades-estado que evolucionan a principados y que controlan un hinterland de mayor extensión que incluye varios núcleos urbanos. El advenimiento de la época colonial implica el surgimiento de nuevos núcleos urbanos con funciones diferenciadas, portuarias, comerciales, administrativas, mineras, algunas de las cuales con la posterior independencia de los diferentes estados asumen su capitalidad. El crecimiento urbano en esta área se sintetiza en un núcleo central de edificios más antiguos y monumentales, en torno a los que se aglutinan barrios de estilo occidental, de época colonial, con funciones administrativas y residenciales para las clases altas, y a continuación los barrios residenciales de peor calidad constructiva y medioambientales de clases inferiores, cercano a las áreas industriales periféricas anexas a las vías de comunicación, internándose en la ciudad, en el medio rural, por medio de barrios chabolistas difusos en las vías de acceso.